Buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a mis colegas en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, Pedro Corzo y Daniel Pedreira, y al resto del comité gestor de este primer congreso del Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, por haber seleccionado mi breve trabajo como la ponencia inaugural de este magno evento. Se titula, tal y como aparece en el programa, José Martí, otra víctima del totalitarismo. Y dice así: todo dictador intenta hacernos creer, parodiando la letra de una vieja canción, que la historia comenzó cuando llegué yo. El fenómeno no es nuevo. Ya en tiempos del Imperio Romano, cada nuevo emperador mandaba destruir los bustos de su predecesor, razón por la cual llegaron muy pocos hasta nuestros días, excavados de entre escombros u olvidados montículos de desperdicios. Fidel Castro, quizás por su conexión italiana, fue un gran admirador del Duce, de quien copiaba adaptadas frases de sus discursos, siguió los pasos de los emperadores romanos, no podía faltar como dictador al fin. Una de sus primeras órdenes fue mandar a derribar y fundir el metal del águila del tope del monumento dedicado a las víctimas del acorazado Maine y la estatua de don Tomás Estrada Palma, que abría la avenida de los Presidentes, una muy cercana de la otra. Como todavía el totalitarismo no hubo de completarse hasta 1968, las fundiciones de metales aún estaban en manos privadas. El águila logró sobrevivir y mantenerse oculta por muchos años hasta que Obama restauró las relaciones diplomáticas con Cuba y le fuera entregada al nuevo embajador por los descendientes de quienes la salvaran. La de Estrada Palma no pudieron derribarla, pero entonces la cercenaron por el lugar más débil, el área inferior del bajo de los pantalones previa a los tobillos. Los habaneros la rebautizaron, no sé si en chanza o con saña, el monumento a los zapatos de don Tomás. Ojalá el resto de la estatua permanezca también oculta, clandestinamente, hasta que Cuba sea libre y el primer presidente de la República pueda de nuevo calzarse sus zapatos de bronce. Pero hay una figura que Fidel Castro no podía borrar del alma de los cubanos, la de José Martí. Sin embargo, la frustración castrista no duró mucho tiempo, pues en un ejercicio de demagogia maquiavélica, ya que no podía eliminarlo, decidió incorporarlo de alguna forma al nuevo régimen. Comenzó por llamarlo, incluso antes de llegar al poder, como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, posiblemente inspirado en una foto suya de Fidel Castro, tomada a punto de haberse entregado prisionero sin haber ofrecido resistencia alguna, que tenía a sus espaldas un retrato de Martí. No obstante, estaba para desmentirlo la inmensa obra escrita del apóstol, que de no manipularse hasta llegar a la falsificación, convertía al autor en un antípoda histórico del nuevo dictador. Entonces echó mano a la caterva de bribones inteligentes, como los llamara Martí, para enmendar el ideario martiano. Primeramente, se omitieron sus ideas democráticas y, por supuesto, su decidida convicción de que la parafernalia ideológica socialista era un total engaño. Luego, se sacaron de contexto sus justas críticas al sistema norteamericano. Hay pruebas contundentes de que Martí identificó palmariamente, mucho antes que el peruano Eudosio Rabines, que el socialismo era
una gran estafa trágica. En efecto, usando como fuente el ensayo de Herbert Spencer, The Coming Slavery, Martí da a conocer sus ideas sobre lo que significaría la instauración del socialismo en cualquier país. Dicha sabia previsión, convergente en el filósofo británico y el poeta cubano, el segundo la da a conocer a sus lectores hispanos en español y, a manera de advertencia, en un trabajo titulado La futura esclavitud, donde, entre otros conceptos, dijo, refiriéndose a un estado donde se implantara un sistema socialista. Y cito, de ser siervo de él mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavos de los funcionarios. Es más, sus inequívocas palabras sobre el tema pueden encontrarse incluso hasta en su epistolario personal, como en su misiva de 1889 a Fermín Valdés Domínguez, donde le advierte que, y cito, dos peligros tiene la idea socialista, como otras tantas: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia de los ambiciosos que para levantarse en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Cierro cita. De lo anterior se discurre que asociar el ideario martiano con el socialismo no es más que una alevosa apostasía histórica. No creo necesario aclarar que ninguno de los textos arriba reproducidos no pueden ser citados por los intelectuales cubanos en la isla, amordazados, como sabemos, por más de 6 décadas, por la censura totalitaria. Pero la obra maestra de la manipulación, ya en franca conversión en falsificación, fue igualar, por omisión malintencionada, la diferencia entre los años 80 del siglo XIX y los años 60 del siglo XX en la vida política y social de los Estados Unidos. Gracias a semejante acto de engañosa prestidigitación de épocas, se trató de forzar la interpretación de las críticas martianas en el segundo periodo señalado, los años 60 del siglo XX, y no en el primero, donde correspondían los años 80 del siglo XIX. En realidad, Martí fue el más objetivo cronista y analista de la Norteamérica de su época, posiblemente excediendo en profundidad a los demás, incluso norteamericanos. No hubo aspecto positivo que no elogiara, ni elemento negativo que no criticara, muchas veces adolorido. Huelga decir que sus elogios desaparecieron en la versión martiana del totalitarismo y sus críticas exacerbadas y anacronizadas. Esas características de los Estados Unidos decimonónicos, el castrismo luego también se los endilgó, siempre basado en el Martí fidelista, a la República de Cuba, nacida a inicios del siguiente siglo, a cuyo nombre le endorsó el calificativo de pseudo, siempre artificialmente injertado a manera de prefijo natural al nombre República. Para los envenenados por adoctrinamiento en Cuba, ¿cómo no ser antirrepublicanos? Como lógico capítulo postrero de la victimización de Martí en Cuba, el apóstol quedó como un simple precursor de Fidel Castro. Este último autoconvertido por obra y gracia de sí mismo y sus lacayos en el máximo líder, que es decir, superior a todos quienes le antecedieron, incluyendo Martí, como una falaz versión ampliada y corregida del famoso personaje de Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Al final queda forzosamente instilada en la mente de los cubanos en la isla la repetida frase de que Martí
lo soñó y Fidel te lo cumplió. Probablemente la más nefasta y asquerosa interpretación del ideario martiano de todos los tiempos. Desafortunadamente nunca le faltaron secuaces, mentecatos, badulaques y timuratos que lo aplaudían cómplices, pues una larga y aciaga experiencia del propio Martí, bien sabemos que gamonales famosos con palabras de colores son usualmente aupados por petrimetes prebendados, pensadores canijos y bribones inteligentes, como él los calificara. Ajá, me quedan 2 minutos. Pero queda la obra de Martí, que se necesita mucho más de 2 minutos para estudiarla. En una Cuba democrática estará la obra de Martí, porque esa obra de Martí es la única verdadera y honrosa senda encaminada a una Cuba que sea finalmente con todos y para el bien de todos. Porque es el caso, como dijera el apóstol refiriéndose a Bolívar, Martí, el verdadero, tiene mucho que hacer por Cuba todavía. Muchas gracias.